El gran problema que tenemos es cuando nos tiene amarradito de las manos o manita de puerco, como solemos decir, a nosotros como contribuyentes el SAT. ¿Qué hacer? Bueno, eso te lo vamos a explicar en esta ocasión en tu programa Hablando del SAT, ANAS. ¿Qué tal? Como te lo explicaba, hoy el tema va a ser ¿qué hacer en circunstancias difíciles con el SAT y el contribuyente? Y pues para eso, como siempre, aquí acompañándonos el maestro Eduardo Campos. Estimado Lalo, un gusto. Es un gusto verte después de toda la semana que nos estuvimos viendo y hablando. Pero pues vamos a platicar, Eduardo, como siempre, está recordando que antes de darse por perdido algo hay que analizarlo de diferentes ópticas. A veces el litigante lo vemos de una manera, a veces el fiscalista lo vemos de otra manera, a veces el contador lo vemos de otra manera. No hay que cerrarnos. Yo hay una frase una palabra que utilizo mucho, hay que abrirnos con las personas porque no todo lo sabemos. Se llama vulnerabilidad. Cuando tú te abres y dices y expresas las cosas y tus dudas, haces mejores equipos. Al contrario de cerrarte y decir yo tengo la razón y lo sé todo. Totalmente. Eso nos ha funcionado muy bien y aquí de repente en las pláticas es algo que pues, son nuestros puntos de vista, que acertados algunos, quizás otros cuestionables, pero eso es lo primero, porque esto es multidisciplinario, o sea, realmente es contabilidad, o sea, el contador sabe un área muy bien, el litigante sabe otra área muy bien, pero la atención de visitas domiciliares o facultad de comprobación es otro tema, entonces hay que abrirnos a esto, a que tenemos o dominar las tres o acompañarnos, que es lo más sano de los mejores amigos que tengamos o aliados en esas materias como lo hacemos nosotros, ¿no? La verdad, ese tema creo que hemos superado cualquier tipo de protagonismo. Pero bueno, después de que habló el padrecito Adrián, vamos a platicar del tema, Eduardo. Pues bueno, ya me tienen la autoridad a punto de terminarme un crédito fiscal, ¿sí? Vamos a empezar desde ahí para ¿qué considero? Antes, porque ya me tiene la manita de puerco, ya, ¿qué hago? ¿Me conviene pagar? ¿Me conviene que me liquide y abrir otros procedimientos? Bueno, otras instancias, bueno, no son instancias, otras no instancias, si nos quitamos de tecnicismos, otras no instancias para lograr algo. ¿Qué es lo que tendremos que, cómo evalúas esto, Eduardo, para darle pie a esto? Hay que partir de una reflexión de que no siempre tenemos la razón, ya sea por una cuestión propia o por una cuestión probatoria, ¿no? Normalmente cuando llega una auditoría, y esto es a título personal, este comentario, lo hemos visto que va a haber una determinante de crédito fiscal. ¿Por qué? Porque previo a que llegue la autoridad fiscal en facultades de comprobación y que vaya a implementar recursos económicos del erario público, lo manejan a través de un comité y ven la idoneidad para efecto de si podrán o no recabar lo que es las contribuciones. En ese sentido, cuando ya inicia una etapa de auditoría, que hemos dicho siempre en la firma que tiene que llevarlo tanto el contador como el abogado en conjunto, no aquí quitarnos el tema de egos, de profesiones, valorar una vez que nos lleguen los hechos y observaciones qué tan procedente, qué tan fundado o qué tan idóneas son nuestros medios de convicción, nuestras pruebas para efecto de desacreditar o desvirtuar, estos hechos y observaciones que nos han detectado y que muy seguramente van a llegar a una determinante de crédito fiscal. ¿Esto para qué? Para efecto de ponderar, bueno, ¿puedo desvirtuarlas o no? Si puedo desvirtuarlas o no, el costo-beneficio de un medio de defensa, recurso de revocación o un juicio de nulidad, garantías, con la famosa garantía que a veces es lo más complicado para que te lo acepte la autoridad y el mayor dolor de cabeza, y además la mal llamada segunda instancia, que sería el medio de defensa extraordinario del juicio de amparo directo o revisión fiscal para la autoridad. Bajo esa reflexión es que puede llegar a surgir la opción de que, ¿sabes qué? Aquí queda autoridad fiscal, ya no hay que irnos a un juicio, sí te debo, esto sí no te lo voy a pagar porque no tienes la razón y sí te lo puedo desvirtuar, y operar con un derecho que tenemos, que es la autocorrección. Y no tiene que ser total, puede ser parcial. Parcial, exactamente. Bajo esa óptica, pues hay que ver las facilidades o los beneficios que todavía están previstos en Código Fiscal de la Federación. Principalmente vamos a hablar en el artículo 74 de Código con relación a la regla de miscelánea fiscal 2.14.5,
que en este momento está vigente. No 2023, sabemos 2023. Que grado, porque con los años nos ven y ¿qué miscelánea? 2023. 2023, que ha sido la misma del 2022, para efecto de una posible reducción o mal llamada condonación de multas. Esto en facultades de comprobación, importante aclararlo. Así es, porque ahorita estamos en esta primera etapa. Es bien interesante porque nos llegan los clientes y dicen, ¿qué hacemos? O nos toca estar revisando o apoyando a otros abogados que están llevando el litigio, porque una expertise que tenemos y nos hemos caracterizado por los años de atender visitas domiciliarias y revisiones de gabinete o revisiones electrónicas, pues nos permite ver los escenarios y decirle, te conviene, y sobre todo decirle, en un futuro de 2 o 3 años que se resuelva esto, tu crédito va a ascender a tanto, exacto, vas a tener esta multa, para poderle llevar a ese futuro, pero también vamos a dar las herramientas a ese futuro, ¿no? Exactamente. Sí, al final de cuentas, quien tiene que decidir es el cliente, también por un tema hasta de liquidez o posibilidad económica. Y de cabeza. Y de cabeza, a veces también, ¿qué vale más, la tranquilidad o no? Es salud y mente, o sea... Totalmente de acuerdo. Uh-huh. En ese sentido, el artículo 74, la regla de miscelánea fiscal, los derechos del contribuyente, te da la posibilidad de autocorregirte y solicitar esta famosa reducción de multa, en donde vas a tener reducción de multa, hay que recordar, 20, 30 o 55%, ya lo hablamos en videos anteriores de cómo proceden estas multas, y ahí sí vamos. Pero eso estás diciendo del artículo 16 y 17 de la Ley Federal de Derechos del Contribuyente. Derechos del Contribuyente. Se puede decir que puede decir que son los ordinarios. Exactamente. Ahorita lo que estás hablando es abrir una solicitud uh-huh. para pedir la condonación como tal dentro de facultades de corporación, porque te vas a autocorregir totalmente. Sí, aquí sí tiene, y a satisfacción de la autoridad. Así es. Muy importante aclarar eso, tiene que ser a satisfacción de la autoridad, y es instaurar a través de petición de parte esta prerrogativa. Normalmente, soy muy sincero, la autoridad fiscal a mí no me ha tocado que me ofrezcan ese beneficio. Tenemos que solicitarlo, es un derecho, no pueden negarlo siempre y cuando cumplamos con los requisitos, y va a haber una comunicación, un diálogo con la auditoría, con la administración desconcentrada de auditoría, pero también con la administración desconcentrada de recaudación. Que es con quien se solicita. Efectivamente, una vez autorizado esta reducción, autorizada esta condonación de multas, ahí sí, proceder con la declaración complementaria y con el pago. Importante, hasta que me lo autoricen. Sí, eso es algo bien importante. Primeramente, ¿cuánto plazo tenemos una vez que nos autorizan? La miscelánea fiscal te contemplan 2 supuestos, en este caso serían 3 días. 3 días, para que vean para que estén preparados por la velocidad, nada más. Sí, tengan mucha atención, por eso ya que lo chequen cada quien en las reglas. Pero aquí lo importante que resaltas es eso, sigan el orden de la regla, no piensen que pagando, ya pagué autoridad, vengo a solicitarte la condonación, pues te va a decir así, claro, te va a decir mangos, ¿sí? La regaste, hizo un balazo en el pie. Y ya, pues perdiste ese beneficio, así que sigan lo que está diciendo el maestro Eduardo, hay un orden y hay que comunicarse. La comunicación es lo más importante que debemos de tener con quien nos está revisando. Hay que entender, hay que aclarar también, la propia Ley Federal de Derechos del Contribuyente, su artículo 2, establece que las autoridades fiscales tienen la obligación de garantizar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esta es una forma de cumplir con tus obligaciones fiscales. No hay razón por la que te la tengan que negar. Muy bien. Entonces, una vez que ya presento la solicitud, me la concede recaudación, pago en el plazo. Y se emite el oficio de culminación, de autocorrección, y queda ahí. Sin observaciones, acta final de autocorrección, etcétera. Sí, y aquí... Vamos a pasar. Este es el primer escenario que puedes evaluar y cada uno con los números tiene que ver, porque ahí te ahorras el 100% de la multa. Actualización de recargos. Bien importante aclarar, a diferencia del acuerdo conclusivo, esta, como viene en miscelánea fiscal, no se quema el cartucho por una ocasión. Va a depender de que siga el beneficio en regla de miscelánea fiscal. De acuerdísimo, ese es un punto muy importante, ¿eh? No quemen el acuerdo conclusivo, ya es porque cambió la legislación, se destruyeron las reglas de resolución miscelánea. O si quieren ese acuerdo conclusivo, no soliciten el beneficio de la reducción del 100%, soliciten el beneficio de la regla de miscelánea fiscal. Así es. Ya una vez que acomoden el fondo de la atención que busquen con el acuerdo conclusivo, se bajan, hablan con la autoridad, me va a corregir, entonces estamos de acuerdo, ok, entonces quiero el beneficio de reglas de condonación. Exactamente. Bien, ese es un escenario. Otro escenario, el cliente te decía, ¿qué otro escenario puedo enfrentar? Bueno, otro escenario, pues el litigio y con todos los bemoles que acabas de decir. Pero bueno, si el peor escenario, ya lo liquidan, ya trae crédito firme,
decir ya perdió, ya pasaron los 4 meses, ya no hubo nada, ya no hubo reposición de procedimiento, si se repuso ya no hay manera, ya no hay argumento para poder innovar y se queda firme. ¿Qué se puede hacer allí? Bueno, aquí hay 2 medios o mecanismos que podemos instaurar y que pueden ser compatibles. Por una parte, ejercer el beneficio del artículo 70A de Código Fiscal de la Federación, que habla de también la posibilidad de reducción de multas, ojo, nomás multas, y una tasa preferente en cuanto a recargos, cuando un crédito fiscal ya está firme y que ya no hay nada que hacer en cuanto a medios de defensa, tanto ordinarios, juicio de nulidad, extraordinarios, juicio de amparo. Ojo, ese crédito fiscal, ¿de qué va a estar compuesto para que sea procedente la reducción de multa? Bueno, va a tener una suerte principal, una actualización, un recargo y las famosas multas del 55%. Y recordemos, la condonación que mencionaste hace un momento dentro de facultades te va a quitar solo las multas. Esta, ¿qué puedes alcanzar conforme al artículo 70A? Te puede dar aparte de las multas, una tasa preferencial en cuanto al pago de los recargos. ¿Desde que lo solicité o desde que se originó? Desde que se originó. Sí, entonces eso es lo bonito. Y lo padre que te dice, se reducirá y no te dice hasta el 100%, se reducirá en 100%. Ya es una norma imperativa, una obligación que la autoridad tiene que respetar cuando cumplamos con los requisitos de ley. Oye, ¿es discrecional? No, es reglada. Y aunque fuera discrecional, tiene que estar fundada y motivada, acorde a lo que dice la normativa. Y ojo, no se vayan con la finta. El 70A te dice que nada más por impuestos propios y que no aplica retenciones ni trasladados. Eso dice el 70A. Pero las reglas de resolución miscelánea te hacen el complemento. También aplica para retenciones recaudadas o indirectos. Sí, y tener en cuenta, como dices, no es una facultad discrecional, pero así la crea la autoridad. En ese caso, cuando te lleguen a negar esta condonación o te la autoricen de forma parcial, puedes acudir a través del... porque señala el artículo 70 y 74 que no generarán instancia ni medio de defensa. Muy importante, el juicio de amparo procede ya por criterios jurisprudenciales. Si tú no estás de acuerdo en la resolución y ves que hay temas favorables que puedes llegar a tener un mayor beneficio, acudan dentro de los 15 días hábiles siguientes al juicio de amparo en la vía indirecta. Es que entendamos que lo que establece el legislador en figuras como la condonación en el 70 y el 74 y en el 70 que estás mencionando, Eduardo, dice que no genera instancia y por ende no procede medios de defensa, sí, ordinarios, como puede ser recurso de revocación o juicio de nulidad, pero se considera extraordinario para efectos para estos efectos el juicio de amparo. ¿Por qué? Porque no va sobre la legalidad en sí, sino va sobre el respeto de tus derechos humanos y garantías individuales. Los dos cánones constitucionales. Octavo, derecho de petición, con relación al 16 constitucional. Y bien importante, hay que recordar que como ya derivó de unas facultades de comprobación, ya derivó de un litigio, muy probablemente vas a tener una suspensión, porque se me haría raro que no te hayan ejecutado en ese momento. En ese sentido, tú puedes solicitar aparte en el juicio de amparo la suspensión hasta en tanto no se resuelva el asunto. Obviamente cumpliendo con los requisitos del artículo 135 de la ley de amparo, que es la famosa garantía. Y si ya venía, pues bueno, ahí ¿qué se hace? O sea, yo ya lo traigo garantizado. Nos actualizamos los montos. Sí, pero bueno, eso son unos temas muy importantes que deben considerar y algo nada más. Mi recomendación, ahorita escucharemos la de Eduardo, el tema de garantía para cerrar esto. Ya vimos que aunque nos tengan con manita de puerco en muchos casos y es un gran porcentaje, siempre hay una salida y acuérdense que tenemos el video de la reconsideración administrativa, para no ser repetitivos, ahí búsquenos en el listado de hablando del Satanás. Tenemos algo muy importante, la garantía, ¿sí? ¿Estás de acuerdo o no que sea garantía a través de afianzadora? Yo en lo particular se me hace bastante onerosa este tipo de póliza o de fianzas, más aún cuando hay una reposición en el procedimiento que cambia el número de crédito fiscal. Si no estás muy astuto o muy checando ese tema, la póliza puede que quedar. La autoridad se agacha como nunca lo es, ¿verdad? No, eso es definitivamente, bueno. Ese es un tema que deben tener cuidado. Es la misma obligación fiscal, el mismo hecho imponible que lo generó. Exactamente. Pero nomás le cambian el número de registro. Es otro crédito fiscal.
O sea, y tienes que dar de baja la póliza, otra vez obtener una nueva con los correspondientes pagos de prima. y eso si se siente segura, porque no son expertos fiscales las afianzadoras. Totalmente. Entonces, evalúen estos escenarios porque son los que se van a enfrentar. Sí. Y son los que valora un cliente. Un cliente te valora que sepa resolverle el tema desde ahorita hasta el peor escenario. Totalmente. ¿Sí? Sí, muchos se van por el tema de póliza de fianza. El Código Fiscal te contempla otros mecanismos de garantía. Entonces yo creo que hay unos menos onerosos, más factibles, menos dañinos para la operación del contribuyente. Entonces ahora sí que ahí sí valórenlo cada uno. Pues muy bien, Eduardo. Pues bueno, ya se dieron cuenta que la manita de puerco es para que se deje. Estimado, Eduardo, gusto como siempre. Siempre, gracias. Y pues bueno, ya saben, síganos en este canal de Consejero Empresarial y en este programa particular que nos dedicamos a platicar las experiencias que vamos teniendo propias o de amigos que vamos escuchando respecto a lo que se está viviendo con el SAT ANAS, que ahí en su nombre lleva la cruz. Bien, gracias. Pues gracias, Eduardo, gracias a ustedes, nos vemos a la próxima, chao. Suscríbete a nuestro canal, ve todos nuestros contenidos y sobre todo espera grandes sorpresas de Consejero Empresarial y toda la familia que la conformamos. Gracias.